Desde hace siglos, para aliviar las enfermedades de los ojos, se ha practicado en diversas culturas lo que hoy llamamos oftalmología. Los antiguos mexicanos conocían distintas enfermedades de los ojos a las que llamaban genéricamente ixcocolistli. De lo que se sabe actualmente acerca de la medicina en el México prehispánico es sobre todo lo que nos dice el Códice de la Cruz Badiano. Se conocían los orzuelos, los chalaciones, se habla de cataratas. Hay un tema interesante en este códice que habla acerca del tratamiento del glaucoma. Sin embargo, parece que no es el glaucoma que conocemos en la actualidad, sino que se ha confundido aún por los historiadores y médicos actuales en que ese glaucoma del que se habla en ese códice se refiere sobre todo probablemente a cataratas o tal vez algún arco senil, alguna opacidad de la córnea. El cirujano oculista era conocido como Teixpati. Al ciego lo llamaban Ixpopoyotli. Distinguían si la ceguera era causada por una fuerte claridad, por cuerpos extraños que caían al ojo, por hierbas, si era debida al jugo de limón, si era por una oftalmia purulenta, si era por un leucoma o si era por una catarata. Tenían muchos recursos para atender las enfermedades de los ojos, como la conjuntivitis, la flogosis, la queratitis, ambliopía, amaurosis y el leucoma. Los medicamentos que se empleaban para este fin se llamaban ixpatli. La diacrocistitis y las fístulas lagrimales eran combatidas untando la pulpa del tomatl, el tomate, aún hoy muy usada en nuestro pueblo para estos males. Los mexicas usaban para la curación, además de remedios de herbolaria y cirugía, conjuros y oraciones. Muchas de las creencias y supersticiones de los pueblos prehispánicos, así como buena cantidad de sus conocimientos, se mantuvieron vigentes durante la colonia. Hernando Ruiz de Alarcón, en 1629, publicó su Tratado de las supersticiones y costumbres gentilicias que hoy viven entre los indios naturales de esta Nueva España, en el cual describe la cura supersticiosa de los ojos. Para los ojos doloridos y enramados, usan comúnmente el agua fría, junto al exorcismo y superstición del encanto. Los autores médicos novohispanos dejaron testimonio de la existencia de enfermedades oculares, señalando sus características, su diagnóstico y su tratamiento. Alonso López, en su Suma y Recopilación de Cirugía, publicada en 1578, dedica un capítulo a la oftalmia o al mal de ojos, de la que dice que es una lesión de la conjuntiva, que tiene como antecedente golpes o la caída de polvo en los ojos, y dice que durar mucho tiempo los humores provocarán la formación de nubes. En el tratamiento, recomendaba una dieta rica en almendras, pasas y atole, purgas para eliminar humores y poner en el ojo un migajón mojado de vino aguado o un colirio hecho con manzana asada, manjada con agua y aceite rosado. Agustín Farfán, en su Tratado Breve de Medicina y todas las enfermedades, señala que las enfermedades de los ojos son de larga duración, ya que estos son muy sensibles y la principal de ellas es la inflamación de la conjuntiva. Gregorio López, un misterioso ermitaño de quien se dijo era hijo de Felipe II, escribió durante su convalecencia en Huaxtepec un libro que llamó Tesoro de Medicinas. En él refiere los tratamientos de las oftalmias, de los ojos llorosos, las nubes y las cataratas. Francisco Hernández y su fiel seguidor, Fray Francisco Jiménez, no dejaron de recomendar numerosas plantas mexicanas en el tratamiento de las enfermedades oculares. Juan de Barrios, autor de Verdadera Medicina, Astrología y Cirugía, en su Tratado Tercero, dedica 10 capítulos a los males de los ojos. Se refiere a la oftalmia y a cómo desinflamar el ojo. Habla de epifora o corrimiento del humor acuoso, de las durezas de los ojos o terigiones, de los golpes y las llagas, de lo que llaman italopia o no ver de noche, de la amaurosis y la ambliopía o ver doble, y de las dilataciones de la pupila. Miguel del Barco, que vivió de 1706 a 1790, fue un misionero jesuita que relató que en Sonora y California también se usaba el mezquite en las enfermedades de los ojos. En el México independiente, la oftalmología inició su proceso de modernización con la llegada de adelantos europeos y los viajes de varios de nuestros médicos a Europa para aprender las nuevas técnicas quirúrgicas. Con el arribo del oftalmoscopio al país, nació una escuela oftalmológica mexicana con características propias.
En México, la oftalmología en los primeros años del siglo XIX era practicada por muchos de los médicos, aunque no era una especialidad médica propiamente dicha. Durante los primeros años del siglo XIX, la oculística se enseñaba en la Real Escuela de Cirugía, en donde, entre otras habilidades, los alumnos aprendían cómo batir las cataratas. Para 1833, al fundarse el establecimiento de ciencias médicas, se empezaron a cursar nociones de la materia y egresaron los primeros médicos cirujanos que se consagrarían a la oftalmología. Se fundaron consultorios y hospitales especiales donde los oculistas mexicanos cobraron fama. En el ámbito de la enseñanza, se crearon los nuevos planes de estudio en la Escuela Nacional de Medicina, que incluyeron el estudio de las enfermedades de los ojos en las cátedras de patología externa y de cirugía. Después de la fundación del establecimiento de ciencias médicas, el francés Caron du Villard fue el primer cirujano que introdujo en México la práctica de las operaciones oculares. En 1853, publicó un trabajo sobre la catarata que tituló Adversaria oftalmológica, en el que realizó un examen crítico y oftalmoscópico sobre algunos puntos de controversia acerca de la catarata. En la Ciudad de México, José María Bertis dirigió un consultorio para enfermos de los ojos que había fundado Francisco Faguaga, marqués del Apartado. En esta institución y en el Hospital de Pobres llegó a practicar 102 operaciones de catarata. En 1869, Rafael Lavista escribió una obra magistral sobre las diversas especies de catarata y su tratamiento quirúrgico. Para Lavista, José Miguel Muñoz es el padre de la oftalmología mexicana. Muñoz utilizó la técnica prescrita por Daviel de la extracción intracapsular. Luis Muñoz, su hijo, refirió a Lavista que durante su niñez acompañaba a su padre a operar las cataratas y que muchas veces le oyó decir que su preferencia por el método de extracción la fundaba en que con este procedimiento el cirujano nada hacía a ciegas y en cada momento veía lo que hacía, a diferencia de lo que sucedía cuando se operaba con la aguja. Agustín Andrade y Pastor inició en México el tratamiento del glaucoma por medio de la iridectomía y el empleo de la canalización metálica del segmento posterior del ojo en el desprendimiento de la retina. El doctor Andrade fundó el primer dispensario oftalmológico en México en el Instituto Valdivieso, hoy Hospital Oftalmológico de Nuestra Señora de la Luz, y fue el creador de una verdadera escuela de la especialidad. A su regreso de Europa en 1856, el doctor Ángel Iglesias y Domínguez trajo a México el primer oftalmoscopio, con el que se proporcionó un verdadero adelanto en el diagnóstico, tratamiento y pronóstico de las enfermedades oculares y las sistemáticas. Fue el primero en operar la catarata con el procedimiento de von Graf, que consiste en la extracción de la catarata con iridectomía. Junto con los doctores José María Bertis, Domingo Aramburu y Lázaro Ortega, atendió a los enfermos del Hospital de Jesús usando ya el oftalmoscopio. Uno de los médicos que sin duda tuvo gran fama en México en la segunda mitad del siglo XIX fue Manuel Carmona y Valle. Entre sus muchas contribuciones a la oftalmología, destaca la descripción de la periqueraconjuntivitis exuberante que lleva su nombre en la literatura mundial. Impulsó la extracción del cristalino como método operatorio en el queratocono y en la miopía alta, y difundió el uso del oftalmoscopio. A Carmona y Valle se le debe una teoría sobre la refracción del ojo, el manejo general y fácil del oftalmoscopio y la invención de un cuchillo para la cirugía de catarata, el cual lleva su nombre. Ricardo Bertis Berruecos, discípulo de Carmona y Valle, introdujo el método de Lister en las operaciones oculares. Los enfermos sanaban completamente a los 4 o 5 días. Fernando López y Sánchez Román, alumno de Ricardo Bertis, practicó con gran maestría la operación de la catarata y practicó con éxito la resección del pterigión, con un procedimiento de su propia invención. También practicó la iridectomía para la operación del glaucoma. En 1895, Daniel M. Vélez, otro connotado médico, estudió asuntos como la higiene y profilaxis de los ojos de los recién nacidos, la higiene ocular en las escuelas y los cines, los accidentes oculares del trabajo, la educación racional de los ciegos. Fue él quien introdujo en México el método Braille para la enseñanza de la lectura a los ciegos.
En 1907, introdujo en México la retinografía. En 1903, a propuesta de Manuel Uribe Troncoso, se estableció el examen reglamentario de la vista en las escuelas primarias de México. Uribe y Troncoso es una figura destacadísima en la oftalmología mexicana. Publicó un tratado sobre afecciones internas del ojo y un atlas oftalmoscópico, y también a él se debe la fundación de la primera revista oftalmológica publicada en Hispanoamérica en 1898, Los Anales de la Sociedad Mexicana de Oftalmología. Enrique Graue Glenier se graduó en la Escuela Nacional de Medicina en 1897, después de haber permanecido durante varios años en el Hospital de San Andrés y en el pabellón anexo para enfermos de los ojos. Además, fue practicante en el Hospital Concepción Beistegui. Otro afamado oftalmólogo mexicano, José Ramos, fue jefe de clínica del Dr. Galesowski en París y médico del Hospital de Regina, en donde atendía a los enfermos de los ojos y gozaba de muy buena aceptación como oftalmologista clínico y operador. Ramos fue el primero en el mundo en describir el cisticerco en el ojo. Ramos participó en 1893 en la fundación de la Sociedad Oftalmológica Mexicana y ocupó la presidencia de la Academia Nacional de Medicina en 1896. La Sociedad Oftalmológica de México se funda por el interés que tienen aquellos médicos que principalmente están en el Hospital de la Luz en conformar una sociedad científica que se reuniera periódicamente para intercambiar ideas, para captar los conocimientos que también vinieran del extranjero y difundirlos entre la población, tanto a nivel general como también entre los médicos. Entonces se funda un día de 1893 la Sociedad Oftalmológica de México y van a ser los principales oftalmólogos de ese país. Entre ellos, por supuesto, va a estar Enrique Graue Glenier, va a estar también el doctor Vélez, Uribe Troncoso, que son Lorenzo Chávez también, dentro de los que también en ese momento era muy importante ya en nuestro país, Fernando López y Sánchez Román, que va a ser posteriormente en 1905 el primer director del Hospital General de México. La cirugía oftalmológica mexicana de fines del siglo XIX estaba al mismo nivel que la europea. En 1899, el doctor Lorenzo Chávez, por primera vez en México, operó miopía fuerte en los dos ojos por medio de la supresión del cristalino transparente. También practicó con éxito la extracción de las cataratas y premaduras en su cápsula. Describió la embolia de la arteria central de la retina y escribió acerca del cisticerco de la retina. Fue director del Hospital Oftalmológico de Nuestra Señora de la Luz de 1898 a 1911. Antonio F. Alonso fue también una importante figura. Entre su gran producción científica destacan sus informes sobre casos de enucleación por tumor, tratamiento de la miopía por extracción de cristalino, blefaroplastías, iridectomías, punción en el tratamiento del desprendimiento de la retina, uso del injerto escleral en las prótesis oculares sobre el método de Lagrange en el tratamiento del glaucoma, de su método en la catarata y de su técnica personal en el queratocono, que fue incluida en la obra del afamado Fuchs. Federico Ábrego fue uno más de los oftalmólogos que dieron fama a la especialidad durante los primeros años del siglo XX, gracias a sus importantes contribuciones a la modernización de la oftalmología. En 1876 se inauguró el Instituto Valdivieso, destinado a la atención de afecciones oculares, anexo al Hospital de San Andrés. Contaba con una sala para 10 enfermos, un departamento de consulta y otro para el examen de los pacientes, que servía también para curaciones y operaciones. En 1898, el Instituto Valdivieso cambió su nombre a Hospital de Nuestra Señora de la Luz. Según Poinsett, embajador de los Estados Unidos en México en los años 20 del siglo XIX, no había ciudad en el mundo donde hubiera tantos ciegos como en la Ciudad de México, debido a la exposición constante a la intemperie, la penuria, el uso excesivo del aguardiente y por los efectos de la viruela, de la que hubo fuertes epidemias en los años de 1867 a 1876. A principios del siglo XX, los problemas infecciosos oculares siguieron siendo un problema de salud pública.
Durante el Porfiriato, las prácticas de fisiología que se impartían en la Escuela Nacional de Medicina quedaban reducidas al examen del fondo del ojo y a digestiones in vitro que los alumnos hacían como podían. El 5 de febrero de 1905 se inauguró el Hospital General de México. Contaba con 800 camas distribuidas en 32 pabellones. Los pabellones dedicados a la oftalmología fueron los números 9 y 19, compartiendo el espacio físico con la otorrinolaringología. En 1915, Manuel Uribe y Troncoso presentó su programa del curso de Clínica de Oftalmología de la Escuela Nacional de Medicina. Comprendía los conocimientos indispensables para que todo médico pudiera tratar las enfermedades externas del ojo y sus anexos. La enseñanza de la especialidad se fue extendiendo. En 1920 se pidió al director del Hospital General la autorización para que Montaño dictara la cátedra de oftalmología de la Facultad de Altos Estudios, cuyos cursos se venían llevando a cabo desde 1916. Emilio Montaño era oculista en el Hospital General de México, jefe de clínica oftalmológica en la Escuela de Medicina y oftalmólogo de ferrocarriles y del consultorio de la calle de Revillagigedo. El Hospital Juárez contaba también igual con un buen servicio de oftalmología. La Asociación para Evitar la Ceguera en México nació en Puebla en 1918, en el V Congreso Médico Nacional, a raíz de la disertación estadística de José de Jesús González acerca de los casos de ceguera que se conocían en México y de las causas de ella. Meses después, por decreto presidencial de 1922, se otorgó personalidad jurídica a la reciente fundación. Con estas acciones, nació en 1922 el consultorio gratuito para enfermos de los ojos en la calle de Donceles. En 1939 se mudaría a la calle de Arista y en 1943 se estableció en la calle de Gómez Farías para quedar definitivamente instalada en Coyoacán a partir de 1970 con el nombre de Asociación para Evitar la Ceguera en México. En 1970 mi padre consigue este terreno como donación del presidente López Mateos y se hacen los planes de construcción, se hace una campaña de recolección de fondos y el hospital se inaugura en 1976 con una 5.400 metros cuadrados de construcción y en donde pensábamos que íbamos a tener hospital para 20 años. 10 años después hubo que ampliar las instalaciones del hospital, prácticamente duplicarlas y se crearon servicios de especialidad que más tarde les enseñaré, que ya son servicios muy especializados de glaucoma, retina, órbita, córnea, oftalmopediatría, etcétera, ¿no? El hospital tiene una manera de funcionar, maneja alrededor de 230,000 consultas al año, de las cuales como 55, 60,000 son consultas de primera vez, luego vienen otro tanto de consultas subsecuentes y más de 100,000 en los distintos servicios de especialidad. Nosotros pensamos que la gente que asiste aquí no existe nada de consulta privada, es pura consulta asistencial y defendemos el punto de vista de que los enfermos que asisten aquí muchas veces es la única oportunidad que tienen de tratamiento. Y entonces procuramos que esa oportunidad de tratamiento médico, tratamiento quirúrgico, sea de la mejor calidad posible, porque eso les ahorra muchos gastos en el futuro. Siguiendo los descubrimientos de Juan Lacombe en Oaxaca acerca de la oncocercosis y de la presencia del parásito en el ojo que provoca ceguera, en la década de los 30, en el Hospital General de México, se llevaron a cabo investigaciones acerca de las microfilarias de la oncocerca en el ojo humano, hechas por Isaac Ochoterena, Juan Luis Torrela y Salvador González Cerrejón, quienes publicaron sus estudios en la Revista Mexicana de Ciencias Médicas del Hospital General, clave para el conocimiento de la oncocercosis ocular. La oftalmía de los recién nacidos es un mal que sigue ocasionando ceguera.
A finales del siglo XIX, el ginecólogo alemán Carl Sigmund Franz Krede desarrolló un método profiláctico para atender la conjuntivitis de los recién nacidos por gonococo, que consistía en la instilación de una gota de solución de nitrato de plata. En esta época los médicos atendían ojos, oídos, nariz y garganta. Estas especialidades estuvieron unidas por un tiempo en la Sociedad de Oftalmología y Otorrinolaringología, hasta que bajo la presidencia de Pedro Berruecos se separaron en 1946. Durante la segunda mitad del siglo XX, la oftalmología mexicana tuvo un desarrollo extraordinario, manteniendo un diálogo constante con las mejores escuelas de la especialidad existentes en el extranjero. En 1970, cuando en un gran reconocimiento a la medicina mexicana, a la oftalmología mexicana, a los médicos que han dedicado su vida, hicieron en México el Congreso Mundial de Oftalmología. Y esto se ha repetido en este año. Nuevamente nuestro país recibió a médicos de todo el mundo en el Congreso Mundial de Oftalmología que se acaba de desarrollar en el mes de febrero en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Proliferaron los centros de formación de oftalmólogos de gran calidad, como el Hospital de la Raza del IMSS y el Centro Médico Nacional. Por los mismos años, comienza a funcionar un servicio muy bien dotado en el Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE, el cual encabezó por muchos años Fernando Prieto López. En el Hospital Central Militar, el servicio de oftalmología se presta desde los años 40 y en el Hospital Central de Pemex desde 1947. Ya en los años 70 se brinda en el Hospital Gea González. El Banco de Ojos se funda en 1980 y se escoge un hospital de los servicios médicos de la Ciudad de México, ¿no? Entonces ese era Joco, pero teníamos otros 3 más. Esto pronto prendió en el país. Entonces estoy platicando que se fundó allí un banco de ojos en Joco y en otros 3 hospitales de sangre que se llaman, ¿no? Entonces, pero en ese tiempo yo fundé aquí en México más bancos de ojos. Uno en el Hospital Central Militar, otro en la Sociedad Mexicana de Oftalmología. Allí lo único que se necesitaba era tener un refrigerador a ponerlo a +4 grados y ya era suficiente con unos de boca ancha, unos recipientes de boca ancha para que cayera el globo ocular. Entonces, se me está yendo otro banco de ojos que fundé, la Sociedad Mexicana, el de aquí, el del Sanatorio Durango. Ahí tienes 3, ¿no? Y fundé otros en la provincia. Ya no son bancos de ojos, son bancos de córneas. En 1989, después del colapso que había sufrido el Hospital Juárez con el terremoto de 1985, se estrenó un excelente servicio de oftalmología en sus nuevas instalaciones, las cuales en 2006 fueron completamente renovadas y equipadas a fin de llevar a cabo tratamientos quirúrgicos ambulatorios de cataratas y otras afecciones oculares. Entonces se construye aquí este hospital con características muy diferentes a las que tenía inicialmente y es el punto donde se desarrolla. Uno de los servicios que había que poner en marcha, porque muchos de ellos quedaron dañados o quedaron truncos porque hubo varios médicos que fallecieron en el accidente, en el terremoto. Entonces, oftalmología era necesario reiniciar el servicio. Y bueno, esa fue la parte que me tocó. Hubo necesidad de convocar médicos, convocar residentes, hacer toda la instrumentación del equipamiento del hospital y además dejar una condición lo suficientemente capaz de atender al gran número de pacientes que desde ese momento empezaron a concurrir. En 1976 se fundó el Instituto de Oftalmología Fundación Conde de Valenciana para atender a enfermos de los ojos, especialmente de aquellos con bajos recursos.
se nombró responsable del instituto al doctor Enrique Graue Díaz González, quien había sido director antes del Hospital de Nuestra Señora de la Luz. El propósito era poder atender a quienes no tenían recursos en el daño ocular. Es un proyecto de generosidad donde Luis Ludert considera que el daño al ojo requería una inversión y mucha de la población no podía resolver el problema sin el recurso de apoyo. Entonces, con esta fundación es que se les puede dar la atención correspondiente. Esta unidad es la principal unidad de investigación en oftalmología del país. Lo digo y lo subrayo, en ninguna institución del país se hace y se publica en las principales revistas del mundo lo que se puede hacer en la unidad de investigación con los investigadores, varios de ellos SNI 3, SNI 2, gente muy connotada que se ha abocado a la generación de conocimiento y está contribuyendo al conocimiento de la oftalmología en el mundo. El doctor Enrique Graue Vigers fue director del Instituto de Oftalmología, Fundación Conde de Valenciana, entre 1994 y 2001, y es presidente del patronato de la Fundación desde el año 2002. En las instituciones oftalmológicas de beneficencia privada, Fundación Hospital Nuestra Señora de la Luz, la Asociación para Evitar la Ceguera en México y la Fundación Conde de Valenciana, se practican anualmente alrededor de 50,000 procedimientos quirúrgicos y se otorgan 750,000 consultas en promedio. Durante el siglo XX y principios del XXI, se han creado diversos equipos para mejorar la visión de los débiles visuales. La oftalmología mexicana, no solamente ahora, sino desde siempre, ha tenido una trayectoria de liderazgo en América Latina y en el mundo. En cuanto a tecnología se refiere, México cuenta con los avances tecnológicos más importantes a nivel mundial. En cuanto a las destrezas quirúrgicas, lo que se hace en todos lados del mundo se hace en México. El conocimiento que se tiene en esta pequeña parte del ojo es tan vasto que nos hemos subespecializado para poder atender problemas específicos de cada parte del ojo. En el caso de la retina, que mide 250 micras, en el caso de la córnea, que mide 500 o 550 micras, aquellos que se dedican a los movimientos de los ojos, llamado estrabismo, aquellos que se dedican a la neurooftalmología, aquellos que se dedican a el glaucoma como una enfermedad separada o a enfermedades inflamatorias. De tal forma que en la formación del oftalmólogo, si bien todos estamos formados para atender la gran mayoría de los problemas oftalmológicos, la ambición por hacer algo mejor nos lleva a subespecializarnos en pequeñas partes del ojo, inclusive en pequeñas enfermedades que pudieran ser comunes o raras. La Sociedad Oftalmológica Mexicana, fundada en 1893, hoy llamada Sociedad Mexicana de Oftalmología, y su órgano de difusión, la Revista Mexicana de Oftalmología, trabajan para engrandecer el perfil del oftalmólogo mexicano, llevándolo, como hemos visto, a niveles insospechados al momento de su fundación. Los médicos mexicanos han ocupado y están ocupando lugares en todo el mundo, lugares muy destacados dentro de la oftalmología mundial.